¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a su programa, este podcast, Encontrados, caras familiares vemos acá. Bueno, bienvenida al señor Alberto Zanardi, que estaba de viaje. Alberto se dio un viajecito, los que no los vieron, estuvo asesorando en la campaña de Donald Trump. Y volvió por acá para también ayudar al presidente Nicolás Maduro también con una asesoría, y volvió, pues. Eso es lo importante, que haya vuelto. Sí. Estamos como siempre, nos acompaña el amigo Ricardo Zanoja, el doctor Ricardo Zanoja y el doctor José Castillo, y el ya mencionado Alberto Zanardi. Empecemos en ese mismo orden. Alberto, una vez más, nuestro podcast, el podcast de todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hoy vamos a estar hablando acerca de las bases ideológicas de la revolución bolivariana del siglo XXI. Ricardo, ¿con qué se come eso? Decía Lenin que no hay revolución sin teoría revolucionaria. ¿Cómo ha evolucionado la teoría revolucionaria desde que llegó el comandante Chávez al poder hasta nuestros tiempos? Bueno. Con esta, ojo, estamos en puertas de una gran reforma constitucional, que si nos puedes hablar también un poco de eso. Bueno, vale, queridos amigos y amigas, encantado de saludarles y bueno, en esta hora entretenerlos con el equipo original de Encontrados. Bueno, sí, efectivamente, la teoría revolucionaria, todos los días la teoría revolucionaria en este país, por la dinámica cotidiana, se va de alguna manera reingeniándose, pues. Y cada vez más se consolida, se amalgama, se concretiza más. Porque cuando nosotros, las ideas que sustentan la revolución, partiendo del espíritu doctrinario de Simón Bolívar, o sea, ahorita estamos hablando de las 5 o 6 raíces que sustentan obviamente la revolución desde el punto de vista teórico, con algunos sponsors que en algún momento en los inicios de esta ruta, pues, revolucionaria, bueno, maestro Núñez Tenorio, que es aquí de Barbacoa, el estado de Aragua, que fue uno de los grandes filósofos de la revolución, William Izarra, Francisco Mieres, de hecho Alfredo Maneiro, que precisamente mañana cumpliría 88 años, que podemos decir que si Rómulo Betancourt es el padre de la democracia representativa, pudiésemos decir que Alfredo Maneiro es el padre o precursor de la democracia participativa y protagónica. No era menos cierto de que esos son elementos de convicción que sustentan precisamente las bases filosóficas de la revolución bolivariana, y que lo que nos ha permitido en esa teoría revolucionaria, bueno, seguir de una vez triunfando y venciendo los embates del sistema capitalista en sus distintas dimensiones, en sus distintas reacciones, en sus distintas aristas. Por ejemplo, la victoria del pasado 28 de julio de Nicolás Maduro, bueno, donde se derrota a una derecha reaccionaria totalmente plutocrática, que es como una especie, como dice Leo Jaguaribe, como una especie de burguesía consular al servicio del capital transnacional, dirigido y tutelado por el imperio norteamericano y el imperialismo en sus distintas dimensiones. ¿Pero qué le respondes a aquellos, un paréntesis, que demandan de que el gobierno no haya enseñado las actas, como en pasadas elecciones, que esta elección el gobierno se abstuvo de enseñar actas? Bueno, mira, primero y principal, siempre lo conversaba con el doctor Castillo, ¿no? Este proceso, precisamente lo que está establecido en esta Constitución, nos ha permitido a nosotros hacer un ajedrez geopolítico importantísimo, porque casualmente le pusieron al presidente Nicolás Maduro la pelota en la mano. Entonces, fíjate, cuando tú cantas fraude, lo primero que tú haces es impugnar. En ningún momento la oposición aquí acudió al organismo competente, que en este caso vendría siendo el Poder Electoral, instituido por el Consejo Nacional Electoral. Ellos en ningún momento fueron a impugnar eso. Lo lógico que tú interpones un recurso, bueno, yo impugno, aquí no hubo eso. De paso, no llamándolo una suplantación de competencia, en vista de que tú no reconoces al CNE, que hizo Nicolás Maduro una jugada extraordinaria, ¿ves? Porque eso nos permite a nosotros el doble ataque combinado, y que el Pentágono del Poder Público te permite jugar eso, incluso también evitando así también una especie de golpe judicial. Bueno, el máximo intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, vamos a elevar eso, lo realzan al Poder Judicial. El Poder Judicial toma el petitorio del presidente de la República. Bueno, le dice a la oposición, presenta las pruebas. En ningún momento ellos presentaron pruebas. Se hizo el peritaje con las actas que estaban emanadas del CNE, so pena de que el ataque sistemático que se generó a través de estos grupos de los MU, estos hackers, que fue en Europa, creo, en Ucrania, que dijeron que estaban allí,
Macedonia. En Macedonia, el ataque sistemático al centro de transmisiones. Obviamente, claro, lo afectó, por supuesto, pero no impidió que estuvieran las actas. Y ahí estuvieron reflejados, porque fíjate que si eso fue un acto público notorio comunicacional. La oposición faltó, no presentó las pruebas y bueno, y cantaron ese fraude. Pero las pruebas están allí. Si no, el presidente no se hubiese juramentado. Y precisamente por esa teoría revolucionaria es lo que permitió acabar con el fascismo. ¿Cuál es la teoría revolucionaria de la revolución bolivariana? Bueno, se sustenta primero y principal en el artículo 1 de la Constitución, el espíritu doctrinario de Simón Bolívar. Y luego tenemos, ya te lo decía al principio, que es el idealismo revolucionario, pero ya el pensamiento de Chávez. O sea, una vez nuestro comandante supremo, Chávez, ya generó una teoría de lo concreto, porque la revolución bolivariana llevada a cabo por el comandante Chávez, o sea, plasmó las ideas bolivarianas en lo concreto. ¿Dónde se refleja en lo concreto? En los organismos multilaterales que nos ha permitido nosotros tener una respuesta inmediata ante los embates del imperialismo. Petrocaribe, el ALBA, el UNASUR, la CELAC, ¿me entiendes? El ASA, que son los países del sur-sur, y obviamente elevar la voz a los países desposeídos del mundo, los países del tercer mundo. Entonces, esa teoría de lo concreto, la multipolaridad del multicentrismo, ahí lo estamos viendo. Las BRICS, el tema de la... Mira, por ejemplo, se está haciendo una reforma a la ley de la Contraloría. Uh-huh. ¿Cómo esa doctrina bolivariana que le da protagonismo al pueblo, cómo le responde, cómo se amalgama eso cuando una persona hace una denuncia y puede esperar un mes a que le respondan? Uh-huh. ¿Qué aplica ahí? ¿Qué concepto filosófico, ideológico aplica en esa respuesta a ese ciudadano de a pie? Bueno, en esa materia, el doctor José Castillo, bueno, tiene unas propuestas interesantes que las he estado leyendo. Y bueno, el doctor José Porque Antonio quizás puede ser. En la teoría tengamos todo estructurado el concepto ideológico, pero quizás en la práctica, cuando lo vemos en el día a día, de esa persona que está, digamos, muchas veces siendo ignorada en alguna denuncia, en algún vicio que se están cometiendo contra ella, pero cae presa de esa burocracia, de ese sistema, que precisamente es para eso la reforma constitucional, es precisamente para eso los jueces de paz. Sí, claro. Para eliminar toda esa burocracia. Esos jueces de paz es fundamental en el tema. ¿Cómo se amalgama esta ideología el constante cambio social que vive Venezuela? Bueno, te lo establece la Constitución, artículo 6 de la Constitución. Somos un Estado federal descentralizado, ¿me entiendes? Entonces, efectivamente, la elección de los jueces de paz permite, de alguna manera, darle un elemento, porque yo siempre lo he dicho, una de las grandes amenazas, no solamente a este proceso, o a cualquier proceso del Poder Judicial, que todavía hay que depurarlo un poco, hacer una purga, y bueno, y estamos avanzando hacia eso. Desde la visión de la periferia y la descolonización del pensamiento, bueno, en ese tema de los jueces de paz, también el tema de la Contraloría, porque aquí estamos hablando de un poder obedidencial, aquí estamos hablando de un poder popular, aquí estamos hablando del poder del pueblo. Eso estoy diciendo. Se derrotó ahorita el 10 de enero con la juramentación de Maduro, a pesar de que, bueno, se movió todo el mundo ahorita se movió en función de que eso no se generara. Se derrotó el fascismo, se derrotó el ciberfascismo, y se derrotó el neofascismo en todas sus dimensiones. Nicolás Maduro se convierte ahorita, digamos, en una especie del titán de la geopolítica mundial. Y de hecho, pudiésemos decir que ese comité o ese congreso antifascista que fue el año pasado y que se generó también ahorita, bueno, pudiese estar a la par, pudiese homologarse a lo que era la primera, segunda y tercera internacional, porque en ese momento se derrotaba el nazismo o el fascismo en sus distintas fases, pues estamos derrotando el fascismo también. Entonces, mira, te hablo de esta fusión entre la teoría y la práctica, porque precisamente hace poco veía a una señora que salió a defender, incluso cuando María Corina Machado llegó a un restaurante que se formó ahí un alboroto. Bueno, salieron adeptos al gobierno a defender la revolución bolivariana, pero esta señora después resulta que tuvo una emergencia médica con un familiar, y según ella lo expresa en las redes sociales, la señora llamó casi que a medio partido y nunca le pudieron conseguir una ambulancia para ese señor. Entonces, digamos que es muy bueno cuando tenemos la teoría, pero en la práctica, cuando es el ciudadano que necesita del Estado, y más siendo puede ser adicta al gobierno, a veces no encuentra ni siquiera ellos
que están ahí en pie de lucha, el apoyo que bueno, buscan. doctor Sanardi, recuerda que esto es un proceso. La gente me pregunta, esto sigue siendo un proceso. A lo mejor no, de repente no por minimizar lo que tú quieres decir, es un tema casuístico, ¿no? Porque sabemos que también la burocracia, sabemos también que no todo es perfecto, pero puede ser perfectible. Claro, es como cuando las guarimbas, gente que no tuvo acceso a las medicinas porque estaba trancado la ambulancia. Y no quiero que se me tome, es correcto, no creo que se me interprete como algo despiadado. Todos hemos pasado de alguna manera alguna situación como esa, pero eso no va a desmeritar que uno tenga su convicción. ¿Me estás entendiendo? O sea, sabemos que esto es un país que tiene 1.006 sanciones, compadre. O sea, bloqueado por todos lados. El presidente ha hecho... Yo siempre he dicho que el presidente ha hecho del presupuesto nacional prácticamente como un sombrero y ha hecho magia de eso. O sea, para que las cosas estén al día. Y también hay que velar, efectivamente, bueno, uno de los que está apuntalando eso es precisamente ahorita con las próximas elecciones que vienen. O sea, nuevos liderazgos, nuevas ideas, nuevos procedimientos. ¿Crees que bueno, el doctor también, porque queda la palabra del doctor, el doctor José Castillo, pero ¿crees que la reforma constitucional estaría alejándose un poco de lo que son las bases ideológicas revolucionarias, o al contrario, estaría más bien profundizándose más con estas reformas que se estarían planteando? En primer lugar, voy a expresar que me da, ¿cómo se llama? Hilaridad, ¿no? Que no la tuve que reprimirla cuando dice Ricardo que estamos los integrantes originarios, ¿no? Los otros eran unos cyborg, uno sabe. Entonces, porque está muy contento Ricardo porque regresó Sanardi, a quien en una oportunidad Cristóbal tuvo que, para que no se viera que Sanardi, no se notara la ausencia de Sanardi, le tuvo que poner Ricardo Sanardi. Entonces, bueno, no sé si... Son chistes internos, la gente no va a entenderlo, pero... Claro. Bueno, fíjate una cosa, sí. Te voy a decir como el diablo en el reto de Florentino. Contéstame la tercera si me contestó la segunda, pero yo creo que debo empezar por el primer punto, ¿verdad? Ok. Así que, porque entonces como que me aleja. Bueno, unos puntos es para Ricardo y otros puntos para mí. Bueno, mira, en mi criterio, la doctrina de la revolución socialista, obviamente, de la revolución bolivariana, obviamente es la socialista. Esa es nuestra doctrina. Esa es nuestra teoría, la teoría socialista. Ahora, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son los elementos que la integran? Tú pudieras decirla, que creo que es más o menos la pregunta o la duda que tú tratas de expresar, si ese socialismo nuestro es un socialismo copia del socialismo soviético en su tiempo, o vamos a decirlo en términos más concretos, marxista, leninista o maoísta, ¿verdad? Porque esos son los paradigmas de la teoría revolucionaria, esos dos, marxismo-leninismo y maoísmo, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde se encuentra? ¿Cuáles son los elementos ideológicos que fundan a la revolución bolivariana? Decía Mariátegui, filósofo marxista peruano, que nuestro debe ser un socialismo creación heroica, ni calco ni copia. Tenemos dentro del marco teórico del socialismo, solo que nosotros utilizamos otro mecanismo muy diferente porque las condiciones históricas también son diferentes para llegar a ese socialismo. ¿Qué es el socialismo? Una aspiración del ser humano es vivir mejores condiciones consigo mismo y con el prójimo, no solamente desde el punto de vista de la dignidad espiritual, sino también material. Eso es lo que busca el socialismo. Hacia allá vamos, ¿no? ¿Y usted cree, doctor, disculpe, que en esta reforma constitucional se profundizará más hacia el socialismo o buscará ir más hacia el centro? Entonces, fíjate, buscando en ese camino del socialismo, tú tienes que utilizar las tácticas que también conforman, tácticas y estrategias que conforman las bases ideológicas del marxismo, la estructura socialista de la revolución bolivariana. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en mi criterio, ¿cuáles son?
primero y principal, garantizar la existencia del Estado. Que tú ves, si tú leíste a Lenin, que Lenin hablaba de la abolición del Estado, mientras que era un problema también de una confusión que tenía Lenin entre Estado y gobierno, porque el gobierno es un elemento del Estado. Tú no puedes extinguir ni abolir el Estado, lo que puedes abolir es el gobierno, porque el Estado está compuesto por 4 elementos: territorio, población, gobierno y nación. ¿Cierto? Entonces no lo puedes destruir. Si destruiste un Estado, fíjate que con Palestina, ¿cómo está? Sin embargo, el Estado es palestino, claro, invadido, destrozado. Tú no puedes abolirlo, extinguirlo. Entonces una confusión ahí de Lenin. Para nosotros, en la Revolución Bolivariana, es una obligación existencial garantizar la permanencia del Estado. Entonces ahí fíjate la diferencia con la concepción esta que hay que desaparecer. El Estado, primer elemento, mantener la existencia del Estado. ¿Cómo se garantiza la existencia del Estado? Garantizando los 4 componentes que yo les dije a ustedes. Garantizando la existencia, la integridad territorial, la asistencia del gobierno que es participativo y protagónico, es una forma de gobierno que en 194 países que reconoce la ONU existe, solo Venezuela tiene un gobierno que debe perfilarse participativo y protagónica, una sociedad. El otro elemento es que nos diferencia bastante en esa teoría o doctrina marxista-leninista, es que el sujeto histórico de los cambios en nuestro país, según el preámbulo de la Constitución, es la sociedad toda, no la dictadura del proletariado. Y tenemos el enfoque socialista, pero no es la dictadura de un sector del proletariado o de una clase social, no, de la sociedad, una sociedad democrática, participativa y protagónica. ¿Quién es sociedad? Todos los que vivimos en el territorio, eso es sociedad, ¿verdad? Entonces ese es el ente, la sociedad, impulsor de los cambios sociales. Eso no quiere decir que el impulso lo dé un grupo de personas, que es la parte representativa, que es lo que estamos nuestro gobierno, desde el comandante Chévez, haciendo, impulsar ese desarrollo de una sociedad democrática, participativa y protagónica. Y el tercer elemento de esta base ideológica es el antiimperialismo. Para nosotros poder llegar, primero, tiene que garantizar la existencia del Estado. Que el sujeto de los cambios sea la sociedad, pero tiene que garantizar el antiimperialismo. Y nosotros en esto tenemos bastante experiencia porque los movimientos del Libertador fue precisamente antiimperialista. Claro. Esas son las bases ideológicas, pudiéramos decir, generales. Y eso, como lo dice el profe aquí, está en la Constitución. O sea, el fundamento de la teoría del socialismo está aquí. Solo que, sí, efectivamente, como dice Alberto, hay que desarrollarlo. Entonces, son los elementos fundamentales sin salirlos. Pero, ¿para qué? Para lograr la aspiración del ser humano de una sociedad más justa, de la repartición equitativa de la riqueza, porque la riqueza es de todo, una cuestión que está discutiendo ahorita por allí Ricardo en relación a la reformulación del artículo 12 de la Constitución, porque dice allí que los bienes de la República no son los bienes de la República. La República no existe, es un concepto abstracto, ni siquiera es una forma de gobierno. Lo que quiere decir es la cosa es pública, no lo debería decir así, como dice Ricardo. Los bienes del territorio venezolano son de las y los ciudadanos, que yo diría nacidos en el territorio venezolano. Ajá, ¿verdad? Y tú no puedes decir, por ejemplo, la riqueza del Estado. Eso es abstracto. La riqueza es de la gente. ¿Ah? Claro. Entonces, esa riqueza, ¿para qué? Si esa riqueza que nosotros tenemos es de todos y todos los ciudadanos, debe repartirse equitativamente. No en el sentido, bueno, si cuesta 100.000, 1.000 a cada uno. No, porque hay que administrar, para eso nombras tú un gobierno, para que administre la gestión pública. Y obviamente hay unos que cobran más y cobran menos, etcétera, etcétera. Lo que tú dices en relación a qué es lo que pudiera aquí uno obtiene. Me estás pidiendo que yo especule, pero lo que yo he oído del presidente
el presidente es que, y lo ha dicho y lo ha repetido desde hace mucho tiempo, no, mira, inclusive lo ha repetido de manera a título de, ¿cómo se llama? De un pronunciamiento público. Bueno, las masas, que no sé qué, que la comuna, y tú dice, bueno, hay las comunas y los consejos comunales, ¿qué? Y la Contraloría Social, ¿y? O sea, no tienen poderes, no tienen ningún poder para nada. Hablando de las comunas. Pero déjame terminarte la pregunta que tú estabas diciendo. ¿Qué se pudiera pretender? Según lo que él dice, es precisamente ese mandato que está en el preámbulo de la Constitución, que dice el constituyente, el soberano, en el 98, ¿ves? ¿Cierto? El 98 el constituyente nos dio una orden: la construcción de una sociedad democrática, participativa y protagónica. Ahora hay que definir dos conceptos: ¿qué es participación y qué es protagonismo? Aquí todo el mundo participa, eso no hay duda, pero ¿y cuál es el protagonismo? Claro. ¿Cómo que controlo yo la función de alguien que lo está haciendo mal? De eso se trata. Esos son los pocos. Eso sí, hasta ahora, sí, mira, hasta en la Cuarta República nos garantizaron la participación. Claro. No. ¿Y cómo crees tú que se debe garantizar ese protagonismo en los Bueno, ciudadanos? eso es precisamente lo que, en respuesta a la pregunta, es lo que pretendería el presidente aquí con una reforma que es probable que incluya, con otros matices, lo que es la nueva geometría del poder. Sí, si alguien me pregunta la desaparición de los estados y las alcaldías, sí, ya eso se habló en el tema cuando se habló de la nueva geometría del poder, cuando él plantea la reforma, y no fue por eso que la reforma no se aprobó, sino por otros elementos que daban duda, porque yo fui para varios municipios aquí en el estado de Aragua, solamente me limité a esos municipios a exponer el contenido de la reforma, y nadie habló de eso. Sin otro tema, bueno, y la propiedad privada, y me van a quitar la propiedad privada, y eso, y otros elementos que incluyeron allí, fue lo que no le gustó a la gente. Pero la nueva geometría de poder, eso se discutió aquí, creo que en el gobierno, ¿de quién fue? Creo que de Caldera o Luis Herrera, la COPRE. El presidente mandó a conformar, estaba Arturo Lapriete, no sé qué, que hasta que el tipo de Radio Caracas como que estaba... Luis Herrera, Jaime Lucinchi. Después... Ajá, bueno, entonces ¿cuál es la intención de ella? Mira, vamos a reestructurar el Estado, pues no está funcionando. Claro. Todo se centra aquí. Bueno, ¿qué es nuevo? ¿Qué es lo nuevo que vamos a hacer nosotros, pues? ¿O que pretendió el presidente Chávez? Darle el nombre de Estado comunal. Sí. ¿Y qué es lo que busca con el Estado comunal? Eso que tú dices. Protagonismo. Ricardo, El protagonista. ¿cómo crees que debería articularse este nuevo mecanismo de protagonismo con aquellos mecanismos tradicionales de poder del Estado? Mira, el presidente Chávez y Nicolás Maduro, de esa visión descolonizadora, habla de la periferidad y habla del ejercicio del poder desde dos vistas, desde una perspectiva con un contenido y con un horizonte estratégico basado precisamente en esa sociedad participativa y protagónica. El artículo 128 de la Constitución te establece que el Estado debe ser una ordenación del territorio en función a las nuevas realidades geopolíticas, ¿no? Y entendiendo que el Estado, o sea, la posición geográfica de Venezuela es privilegiada en todo lo que es el planeta, ¿no? Claro. Primero por las condiciones que está prácticamente lo dijo Miranda también, es el ombligo del mundo. Venezuela es el ombligo del mundo. Y tiene que serlo, porque efectivamente cuando tú haces un estudio edafológico, morfológico, orográfico, el macizo guayanés, todo lo que extiende el macizo guayanés, la falla del Pilar y el macizo guayanés es la zona geomorfológica más antigua del mundo. Ahí donde está nuestro macizo guayanés, donde está el Churumberú, y toda esa configuración geoespacial que está allí. Entonces, las condiciones de Venezuela te permiten a ti, efectivamente, darle una visión de que el presidente Chávez habló de algo que nadie lo ha comentado. Y no es porque yo quiera decir sino que hay que volver al origen. Siempre uno tiene que, bueno, tú como músico, vamos al acá, pues vamos arriba. Bueno, vámonos otra vez arriba al origen. Bueno, el presidente Chávez cuando planteó en su recorrido histórico, después de la salida de la cárcel allí en Yare, 26 de marzo de 1994, en esa ruta fue transitando los caminos del pueblo, las catacumbas del pueblo, y él hablaba de los famosos del país Sarao, o de los proyectos Sarao, que eran una especie de proyectos donde las comunidades autoorganizadas, bueno, deben propender
a generar de acuerdo a su potencialidad, o sea, o lo que dice el maestro Tobar, el soporte natural, ¿me entiendes? Adecuar la geopolítica o sus políticas en función a eso. Porque efectivamente, como lo dijo magistralmente el doctor Castillo, ya en la Cuarta República se había orientado eso con el tema de la Comisión por la Reforma del Estado, en función de que, y tomando en cuenta también las palabras de Arturo Urlar Pietri, era necesario construir una nación más que un Estado, porque cuando las élites, ese conciliábulo o ese condominio, como le decía Maneiro, entre Adecopey, efectivamente que llevaba, era fortalecer el Estado, pero la nación había que construirla, y construir la nación es llevarle la educación al pueblo, y eso es lo que lleva la Revolución Bolivariana. Politizar el pueblo, o sea, para que el pueblo entienda su realidad. Hoy en día tenemos un pueblo con una alta conciencia política y lo estamos viendo ahorita mucho más reflejado, porque incluso los que estaban apoyando una causa contraria a lo que planteaba la revolución ahorita se están dando, oye, me engañaron, ¿verdad? Oye, mira, está pasando esto, y ahora con el desastre que está haciendo tu mentor allá, Donald Trump, doctor Zanardi, bueno, imagínate tú, esa gente, estamos allá. Los ojos del mundo ahorita están puestos allá, ¿no? Mira, pero ¿qué elementos crees tú que de esta constitución actual... Y lo que tú decías, en función a ese protagonismo, es la Contraloría Social, el pueblo legislador, el pueblo contralor, el pueblo fiscalizador, porque uno de los elementos que tenemos nosotros es el tema de la administración pública, la fiscalización, la evaluación, la supervisión, el seguimiento a las políticas, y eso ya lo estamos viendo. De hecho, que fíjate que, por ejemplo, yo soy testigo, nosotros en Ocumare, en 15 días alumbramos una comunidad ya en Ocumare de la Costa, municipio Costa de Oro, con la comunidad organizada, un proyecto, se bajaron los recursos y se ejecutó, y quedó fue la primera la primera experiencia de construcción comunal, de un proyecto de diagnóstico participativo y protagónico que se generó y quedó de primero, o sea, donde estábamos nosotros apoyando esa causa ahí en Ocumare de la Costa. Y el pueblo de alguna manera participó y fue protagonista de eso, solo que, claro, es verdad, estructuras burocráticas ahí, ¿me entiendes? Todavía de esa hipertrofiación de fofa del Estado, que no entienden que estamos avanzando en pero otras eso cosas. es parte de las obligaciones del Estado, cambiar los focos y todo eso. No, pero antes directamente era Corpoeleco, no, ahora el pueblo organizado, o sea, el pueblo colaboró, se montó, claro, eso era una especie de callapa, una callapa completa, pero, o sea, la experiencia fue extraordinaria. Y lo vamos a ver ahorita, porque... Bueno, pero por ejemplo, los costos de electricidad han subido también, eso es una realidad. Y se ha mandado incluso a cortar la luz a quienes estén pagando, tengan más de 3 facturas vencidas. Bueno, se estaba haciendo. Te voy a responder. Ahora, no se está, al transferirle eso a la comunidad, esa responsabilidad, entonces, ¿en dónde se invierte todos estos nuevos costos en el servicio eléctrico? Bueno, te lo voy a responder. Bueno, pero sí hay que aceptar de que en este nuevo año, desde que empezó el año 2025, no ha habido tantos racionamientos como antes. Te voy a decir una cosa, tu amigo... eso es bastante... Tu amigo que hizo ahorita así, Elon Musk. Bueno, algunos dicen acaba de decir es una referencia a Hitler. Acaba de decir ahorita, bueno, porque la gente ahora, porque muchos migraron ahora, el tipo es un gurú, una especie de tótem de la geopolítica. El tipo dice que ahorita la gran crisis mundial se va a deber al tema eléctrico. Entonces, ¿qué me vas a decir tú a mí? O sea, entonces la falla es de nosotros. O sea, yo te repito, en Estados Unidos hay apagones impresionantes. Lo que pasa es que ahorita hay que hacerlo como yo lo puse en un estado. Estados Unidos salva al mundo solamente en las películas. Ahora nosotros tenemos que salvar al mundo a los Estados Unidos. O sea, lo que pasa es que Hollywood y el Silicon Valley, ellos tratan de darle un viso totalmente distinto a eso. Y en Europa faltó el gas. Igualito y como Canadá está advirtiendo que puede bajar el breaker. Mira, pero ¿qué piensas de lo que hizo Petro? O como el otro que dicen, si México deja de exportar droga a Estados Unidos, tú ves el lentido brincando el muro de allá para acá. ¿Qué piensas de la posición de Petro de no recibir de manera indigna? Me parece una posición digna, porque tiene que ver, o sea, se vulnera, se violenta los tratados internacionales en torno a ese tipo de Pero fíjate lo que pasó con la mediática. La mediática lo que te hizo sentir, o lo que le hizo sentir a la gente, fue que Petro reculó, que Petro no tuvo la fuerza, que bastó con que Trump le pusiera sanciones para que Petro inmediatamente echara para atrás, pero fue lo contrario. Él devolvió los aviones y dice, no, volvió a negociar y dice, no, yo los traigo entonces, pues. Está bien, pero te voy a decir una cosa, no es fácil, porque fíjate que Colombia lamentablemente, independientemente de que es nuestro hermano, nuestro pueblo hermano, pero Colombia es un país, bueno, Colombia es, digamos, un protectorado de los Estados Unidos. Eso ni siquiera es un país. O sea, Petro, o sea, tiene que reconstruir un país de abajo.
Y no es fácil, todavía con una oligarquía y una burguesía enquistada ahí, bueno, prácticamente en el siglo XIX. No es fácil. Por lo menos aquí, fíjate, hemos derrotado todo. Y esto es un país ahorita que donde tú quieres que te metes, hay un bochinche, la gente está feliz, la gente está resolviendo sus cosas, porque se ve la prosperidad económica, se siente, sobre pretexto, te digo, de casi 1.006 sanciones. Y fíjate que Trump, en el caso de Venezuela, no ha dicho absolutamente nada y ya está enviando una comisión para dialogar con el Estado. Pues no les conviene. ¿Y tú crees que Venezuela recibir esos nuevos aviones con inmigrantes venezolanos, después de eso, Trump no vaya a subir el listón y aplicar aquella práctica de la zanahoria del garrote? Hace 2 semanas aceptaron ahora los inmigrantes, ahora le voy a colocar un objetivo aún mayor y así voy hasta que la máxima presión se haga presente ahí. Hace 2 semanas yo estuve en el mensaje anual del presidente de Teresa Carreño y Maduro hizo algo que solamente lo hacen los grandes líderes. Él llamó a toda su gente, vénganse. Desde aquí les doy un abrazo. Vean, revisen en internet. Vengan, necesitamos gente aquí, hermano. Y esa gente viene ya con una experiencia acumulada y que aprendan realmente a querer su país. Ahora la gente está migrando para acá, porque la gente va a decir, mira la realidad que está pasando aquí. Entonces, bueno, que se vengan. Maduro les abrió la puerta, este es su país. Ellos no debieron haberse ido. Claro, ahora lo que va a venir es con un plus de valor agregado, ¿no? Porque la gente viene con una experiencia que le ha permitido una diversificación económica y esto permite al país que se levante económicamente, hermano. Y van a encontrar otro país. Van a encontrar otro país distinto al cuando se fueron. Van a encontrar otro país. Y lo necesitamos porque efectivamente lo que estaba comentando el doctor Castillo, nosotros tenemos que generar una nueva geometría del poder. Buscar aguas abajo. Este es un país que la configuración territorial nos da para tener 50 millones de habitantes. Y apenas lo que hay es 28, 29. Imagínate tú. Entonces, tenemos un habitante por kilómetro cuadrado después del sombrero para abajo. Y es donde están las mayores potencialidades y las mayores riquezas de este país. Entonces, por eso te digo, la visión de nosotros ahorita en ese tema de la teoría revolucionaria, por eso te estoy diciendo, no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria. ¿Crees que Trump está haciendo una revolución en Estados Unidos? Por supuesto que está haciendo su revolución. Y lo que pasa es que la gente no lo quiere entender. Él tiene un proyecto que se llama Make America Great Again. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Un proceso de relocalización de esas empresas que están por fuera, las va a traer. Ahora, el problema es que, bueno, también va a conseguir otro país y eso ahora, o sea, hay un país, un imperio en decadencia, porque ahí podemos buscar lo que dice uno de los grandes geopolíticos que está en México, Alfredo Jalife Rame. O sea, de esa forma brusca no es. Claro, pero efectivamente, mira. Ya China salió a vender bonos. Bueno, mira, la locura de TikTok. O sea, la gente, TikTok ni siquiera es de China. Y la gente, bueno, vamos a bloquear TikTok. Y la gente salió como loca a meterse por RedNote, que RedNote es completamente chino. Y ayer salió ahora una aplicación que superó en creces a Google, ha superado en creces a ChatGPT, ha superado en creces al tema de los buscadores, que es chino. O sea, prácticamente en esa política sancionatoria, prohibitiva, punitiva, le está trayendo grandes consecuencias al mismo imperio norteamericano. Y resulta que nosotros seguimos, porque ya Maduro está hablando de otra vez repotenciar nuevamente el espacio extraterrestre subyacente con el tema geoespacial. El tema que yo veo es, o sea, hoy estaba viendo en TikTok una china que estaba hablando, bueno, como haciéndole publicidad a todo lo que es China, que porque si China es tan bueno, hay tantos chinos saliendo, y bueno, ella busca la forma de todo eso. Yo creo que el trabajo más duro que tiene el gobierno actualmente es volver a conectar con un sector que está desconectado. Y este sector precisamente es el opositor. Desconectado porque lo desconectaron, lo desinformaron. Porque todas las experiencias que tienes con comunas, esas experiencias, yo nunca las he visto. Bueno, te voy a invitar a que vayas al 23 de enero a la comuna del Panal. Solamente que invite. Te voy a invitar a que vayas a la comuna del Maizal que está en Barquisimeto. Claro, ¿qué retos son experiencias que ha enfrentado la construcción del Estado comunal? ¿Cómo, perdón? ¿Qué retos consideras que se han enfrentado en la creación del Estado comunal? Tú que has estado involucrado en ese sentido. No, bueno, lo más que todo reto, el reto va. O sea, el presidente Chávez en la reforma constitucional de 2007, que José Antonio entre su biblioteca lo tiene por ahí. Yo creo que te la presté. No, ahí está, ahí lo tiene. Ahora por el sí. Ahí lo tiene. Sí, ahí está. Ahí lo tiene. En ese libro yo lo recomiendo desde aquí, desde este podcast de Encontrado.
que hay que releer eso. Porque mucho de la reforma que en ese momento se planteó, fíjate, claro, lo que pasa es que el presidente Chávez, como tú lo dices, Chávez estaba 100 años ya Chávez estaba como Bolívar en el 1824 cuando el Congreso Anfitriónico. Mira, pero si ya estaba 100 años adelante, adelantado. ¿por qué le van a cambiar la Constitución? Porque en ese momento no estábamos preparados para el tema de la reforma en ese momento. Y yo digo que aunque fue una derrota pírrica... Tú como magíster en seguridad de la nación, ¿qué elementos crees que deben considerar para incluir en esta nueva reforma constitucional en ese sentido? Mira, el tema el tema más punitivo... Una pregunta para ambos. Más hacia el tema de los deberes, artículo 130 de la Constitución, porque cuando tú vienes a ver una Constitución que está más llena de derechos que de deberes, entonces cuando tú vienes a ver, aquí la gente tiene el derecho de expresarse y hacer cualquier cantidad de cosas, pero cuando tú le vas a ver los deberes, que está el 130, oye, la gente muy poco. Entonces yo pienso que desde ahí, todo aquel que llame a sanciones, todo aquel que llame a bloqueo, todo aquel que llame a desestabilizar la nación, oye, pana, debe prácticamente quitársele la nacionalidad. Ojo, y no estoy repitiendo como loro lo que he escuchado. Porque para la derecha también, usted busca un video en internet, en YouTube, bueno, Caldera también lo dijo. Rafael Caldera dijo que todo aquel que llamara a sanción y que eso afectara a la economía debería ser efectivamente sancionado, pues, ponerle los ganchos. Lo dijo incluso el gurú Ronio Tolina, que él dijo, oye, mira, todo aquel que busque ayuda, pide invasión en esto, oye, mira, debe ser pasado por las armas, porque incluso el mismo Bolívar lo dijo, hermano. Claro. Entonces, la pelea tiene que ser aquí. Y hazlo en cualquier país del mundo. Entonces, esos son unos elementos. El otro elemento, ¿crees que como en Nicaragua se tiene que quitar la nacionalidad a quienes estén Pero, compadre, pero dime tú, doctor Zanardi, ¿qué de resultado, qué rédito ha traído una política sancionatoria al país? Cuando tú vienes a ver ahorita, eso se lo están pagando, porque ahora todos esos opositores reaccionarios allá están congelando sus cuentas en Estados Unidos y eso también están huyendo como ratas. ¿Me entiendes? Porque no fueron capaces, o sea, y eso es una tradición histórica de invocar que prácticamente que fragmenten, atomicen, desterritorialicen nuestra patria, hermano. Entonces, eso tiene que estar susceptible y eso es una pelea que se está llevando también, quitarle la nacionalidad en eso. Otro elemento también es la adecuación del ordenamiento del territorio. Ya basta nosotros de tener todavía un Estado, digamos, de alguna manera centralizado. O sea, donde el sistema capitalista está concentrado, centralizado, que favorece la exportación de capital. No tenemos que avanzar a adecuar constitucionalmente la economía en función a abrir más la vocación exportadora, a la vocación de transformación de materia prima, sobre todo en los labores débiles de la cadena, aprovechando las potencialidades del territorio, potenciar la Corporación Nacional de Guayana, seguir potenciando el talento humano, porque el activo más hermoso que tiene el venezolano es su conocimiento, su creatividad, y bueno, no sé qué puede aportar más nuestro doctor Castillo. Estoy esperando a ver si me hacía alguna pregunta a mí, pero parece que la intervención es con tu y él solamente, ¿no? Mira, en lo que tú decías de la cuestión de la reforma, Ricardo, yo creo que hay un elemento aquí que, de alguna manera, un gazapo, que es el artículo 6 de la Constitución. Y aquí hay una contradicción con el preámbulo. ¿Verdad que el preámbulo habla de establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, ¿verdad? Establecer una sociedad democrática. El artículo 6 te habla, será siempre democrática, participativa y eliminan el término protagónico. O sea, que cuando tú hablas del gobierno de la República, estás hablando no solamente del gobierno federal y el nacional o municipal, estás hablando también del gobierno como poder originario, ¿no? Esa es una acotación que estaba haciendo tú en relación a la cuestión. Si me permites, incluso porque el tema era sobre las bases ideológicas, pero ya parece que la cuestión es una mezcla de todo, entonces me voy a permitir yo mezclar algunas cosas también. Pero fíjate, en la cuestión de la nueva geometría de poder, eso, y tú como muy bien lo has dicho, y por eso es que Chávez trabajaba tanto y tan rápido, trabajaba 24 horas, porque inclusive es probable que hubiese intuido que su vida no era muy larga. Por eso es que hizo demasiadas cosas rápidas, quizás preveyendo esa situación. Y cuando habla de la nueva geometría del poder, en mi parecer, que fue el primero que habla del sistema mundial de gobernanza multicéntrico y pluripolar, fue Chávez. Yo no vine en ese tiempo estaba no Xi Jinping, sino
Jujitao y estaba Mendebec. Dimitri Medvedev. Ajá, ok, entonces ellos no hablaron nada de eso. No. Eso no se oye ningún teórico hasta que llegó él y lo explicaba y esto lo explicaba. Ahora, yo creo que para la única manera de enfrentar el torbellino de ese mundo multipolar y multicéntrico, tú también tendrías que crear una nueva, porque esa es una nueva geometría del poder mundial. Tú tenías que a lo interno crear una nueva geometría del poder también popular. Porque así como esa gobernanza mundial es representativa, nosotros combatimos a nivel local por representativa, participativa y protagónica. En un futuro, que es nuestra teoría, la gobernanza mundial también debería ser participativa. Correcto. Y protagónica. Por otro lado, tú decías, bueno, que pudieras tú, que pudiera, decía Alberto, que se pudiera, refiriéndote a la pregunta a ti directamente, porque tú le caes muy bien, ¿qué pudieras tú aportar? Y una de las cosas que yo, como diría un amigo mío que llamaba Antonio Zambrano, yo como abogado, sin haberse graduado, yo como abogado es, compadre, restarle poder al Ministerio Público. Uno, restarle poder al Ministerio Público. ¿Por qué? Yo no sé si tú fuiste detenido en alguna oportunidad como dirigente estudiantil. Yo fui detenido en varias oportunidades como dirigente estudiantil. Y aquí había una figura que se llamaba el fiscal de derechos humanos. Y ese era el que iba a las cárceles a visitarte y pelear y tenía unas facultades de averiguación de nudo hechos para que te soltaran. Y peleaba y se enfrentaba. Y era mediático. Oscar Cambra, yo estoy completamente seguro que tú te acuerdas de él. Claro. Y otros más que no me recuerdan en este momento. Entonces, esa es la figura que defendía los derechos procesales, los derechos humanos del detenido, de que se llevaba preso sin ninguna orden de judicial, etcétera. Eso ahorita no existe. Porque el señor fiscal, pudiéramos decir, no es el término que se adecua a juez y parte, sino que él viene, te acusa, te imputa, ordena la investigación y la misma Constitución y la ley dice, ay, pobrecito, trátate también de no castigarlo. Eso es una contradicción. Entonces se crea una estructura diferente para tratar de contrarrestar esta situación, que es el poder ciudadano. ¿Ya? Uh-huh. ¿Cierto? El poder ciudadano, ¿qué es? Pues, dime qué puede hacer. Es un elefante blanco. No sé cuántos miles de personas funcionan en esas estructuras. Consejo es republicano. No, el Consejo está formado por los tres órganos, pero digo el poder ciudadano. Bueno, eso no hace nada porque, y no hace nada porque no es porque no le da la gana, sino porque no tiene facultades. Entonces, habrá que darle más facultades al ciudadano, al defensor del pueblo, para enfrentar efectivamente el ejercicio de los derechos humanos del procesado. Y al fiscal o al Ministerio Público dejarle la investigación, dirigir la investigación e intentar la acción penal, pero no le deja al mismo tiempo el hecho de ser garante de los derechos humanos, porque eso no tiene sentido. Sí. ¿Tú has visto algún funcionario del poder, de la Defensoría del Pueblo, metiéndose en una cárcel a defender a un preso detenido o metiéndose en 6 CPC para que le saquen a alguien? Entonces, ¿para qué sirve eso? Poco de papel que se gasta mensualmente. Un capital, unos salarios que se gastan. Y yo no digo que inclusive desaparezca, pero porque debe existir que le den facultades. Eso sería bastante interesante, porque eso más o menos fue lo que trató de interpretar Chávez, el ombudsman, que era el que defendía los derechos ciudadanos desvalidos. Bueno, ¿tú ves aquí algún funcionario de ese organismo viendo si los servicios públicos funcionan o no? Y yo, bueno, ¿de qué sirve? Y no sirve porque la ley no lo faculta, ni para aperturar investigaciones, pero ¿a quién sanciona? ¿Sí entiendes tú que estás estudiando Derecho, verdad? Sí, claro. Tú eres abogado. Ajá. Lo otro es, también en el Poder Judicial, bueno, si ya nosotros intentamos aquí, eso es una experiencia. Retomando lo que dice Alberto en relación, bueno, pero entonces si la gente está haciendo su cosa, ¿por qué? ¿Dónde van esos reales que se están pagando para el centro? Estamos viviendo una experiencia, no estamos en un estado comunal. En estado comunal esas instituciones tienen que desaparecer o van a ser controladas por el pueblo.
Entonces son dos cosas que se contradicen ni están superviviendo en ese momento. Es correcto, disculpe. En la medida que se le da poder y protagonismo al pueblo, no debería reducirse el Estado. Precisamente por lo que el doctor... Esa es la función y es precisamente lo que se busca con la reforma de la Constitución. Entonces, fíjate lo que te decía acerca de los jueces. Ya tenemos esta experiencia. Es una experiencia. No mañana salga, ay, mira, que el juez salió del Quinta Cristal, el juez de paz, Huerto Leña, y una vez yo entré un juez ordinario por Quinta Cristal, andaba conmigo. Pues. Son palabras comprometedoras. Bueno, ahí salió, bueno, eso no sirve, los jueces de paz. Bueno, es una excepción. La cuestión es que este juez de paz tiene varios circuitos de control. Lo controla el Consejo Comunal, la Asamblea de Ciudadanos y demás instancias de poder. Esa es la diferencia. Ahora, un juez ordinario, el juez XX de primera instancia civil y mercantil, o el juez superior XX, no sé qué carrizo, hace lo que le da la gana. ¿Quién lo controla, compadre? No un juez de paz, no voy a decir la palabra, pero que su competencia es bastante precaria, pudiéramos decir. Bueno, todo el mundo lo controla, hasta la mujer o el marido. Pero ¿quién controla aquí? Estos jueces aquí, en el Palacio de Justicia, que hacen lo que le dan. ¿A quién los controla? La inspectora de trabajo, que es desde que la nombraron, con bombos y platillos, no he oído un solo sujeto que haya sido sacado de la administración judicial. Se quemó. O le dio un paro. Bueno, y si verdaderamente no se le está transfiriendo poder al pueblo, el pueblo no debería cambiar esa situación. Déjame terminar. Doctor. Entonces, fíjate la cuestión. No, pero es que no se le ha dado poder ahorita a ningún pueblo para que haga esa cuestión de los tribunales ordinarios, compadre. Eso no existe. Ni siquiera están funcionando los tribunales que acabamos de nombrar, los jueces que acabamos de nombrar de paz. ¿Cómo lo vamos a controlar si no han ejercido? Estoy hablando de los jueces ordinarios. ¿Quién lo controla? Y aquí no se le ha dado poder al control porque no lo permite la Constitución. Sin embargo, pudiera que ahí viniera otra reforma, porque ¿qué te dice la Constitución? Que la designación de los jueces se hará por concurso, con la participación ciudadana. Ustedes han visto desde que han nombrado jueces aquí, participación ciudadana alguna. Pero es que debía haber una ley para decir cómo tú vas a participar. Claro. Bueno, ok. No lo modifiquen, dicten la ley cómo vamos a participar nosotros, porque el tercero de primera instancia, el segundo de primera instancia, el juez superior, también nosotros participemos para que lo designe, ¿verdad? Y no esa cuestión de elección de segundo grado. Bueno, se nombra un grupito allá, como ya lo sabemos, y entonces esos grupitos que al final lo escoge una comisión X. No lo escogemos nosotros. Participamos, pero no somos protagonistas. Bueno, y sin eso vamos a reformar la ley. Y vamos a elegirlo por los circuitos comunales a los jueces ordinarios. ¿Cuál es el problema? Pues? Eso no quiere decir que en todo caso las decisiones de ella no sean resueltas en instancias superiores. Pero también aquí hay que permitir una reforma para que, bueno, así como nosotros hemos rodeado de 34 bases militares, nosotros podemos permitir que, bueno, que a propósito de las alianzas que tenemos nosotros de la ONU, que China y Rusia pongan una base aquí disuasiva para evitar eso, compadre, porque hay muchos intereses. Fíjate una cuestión sobre la base rusa, fíjate. Y eso es interesante porque a mí me hicieron en una oportunidad esa pregunta. Bueno, porque tú sabes que aquí esto no puede estar pasando aquí. Mira, fíjate tú, Alberto. Ricardo y Alberto. No, pero este es trumpista. Tiene Ricardo, que decirlo porque él es trumpista y no le va a decir. Trompetista. Mr. Trumperman. Ajá. Bueno, fíjate tú que coño, se me fue ¿qué es lo que habías dicho tú? El tema de permitir que bases militares. Bases militares. Efectivamente, aquí hay un acuerdo, creo que es del 64, del 67, donde aquí, en este territorio, no se permiten bases nucleares, sino para cuestionar. Luego en La Habana, en el 2015, la CELAC firma una cuestión donde no se permite. Pero hay una cuestión. El Estado, y ahora sí voy a hablar del Estado, no del gobierno, como tú y como yo, tenemos el derecho a la defensa. Tú puedes decir, yo, Alberto, soy evangélico, y yo no creo en matar, ni creo... pero si yo te voy a matar, tú te vas a defender, compadre. Ese es un derecho humano tuyo. Así. Si a Venezuela es agredida militarmente, no es un problema de bases militares que la pongan, no. Es que yo tengo el legítimo derecho a defenderme. Y si yo no tengo capacidad para responderte, bueno, la buscaré. Pero eso es mi derecho a la defensa. Claro. El Estado es un sujeto de derechos y de obligaciones.
interna y externamente. Eso no tiene nada que ver con bases militares. Ahora que yo las tenga ahí, no sé qué es otra cosa. Pero de que yo disponga de ellas para defenderme, eso no puede estar prohibido. Porque estoy negando mi propia existencia. Claro. ¿Qué te parece, Cholito? ¿La reforma de la Constitución debería incluir las nuevas tecnologías? Por supuesto. Sí. Bueno, de hecho ya está avanzando. Nicolás Maduro creo que va a crear un ministerio, un viceministerio de inteligencia artificial. Y bueno, y nosotros, de hecho, ahorita casualmente, a la postre, acaba de tener un premio mundial, una muchachita que con inteligencia artificial logró un proyecto ahí. Bueno, lo que pasa es que no es visibilizado por el tema todavía de la hegemonía de algunos medios de comunicación, que no permiten que efectivamente países periféricos generen algunas acciones que, mira, propendan a solapar pues lo que es la hegemonía de las grandes potencias. Pero por eso te repito, eso que plantea, o sea, la inteligencia artificial, bueno, avanzamos en eso. Es más, de hecho, te voy a decir, la robótica desde los tiempos de Fernández Morán, incluso de los tiempos del doctor Jacinto Conví, que fueron incipientes esas prácticas con la robótica en la Universidad Central, en la Rafael María Baral, bueno, fueron importantes porque aquí, sobre todo esos científicos han avanzado mucho, y de hecho esos científicos que también han emigrado afuera, bueno, han dado unos resultados extraordinarios. Y yo pienso que el Estado ya está orientado en función, por lo menos con el IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, van a apostar más a ese tema de la inteligencia artificial. Fíjate una cuestión, Alberto, en el título séptimo de la Constitución se hace referencia a la seguridad de la nación. Bueno, te dice que los principios que la integran, la seguridad de la nación, y que somos corresponsables, ¿no? No solamente las personas naturales, sino las personas jurídicas y el extranjero que esté aquí. Y dice que esa corresponsabilidad, que es garantizar el desarrollo integral y la defensa integral, tiene 7 ámbitos. El económico, el social, el político, el cultural, el geográfico, el ambiental y el militar. Allí pudiera estar también incluido lo que tú acabas de decir, el ciberespacio. Entonces sería un 8º ámbito de seguridad de la nación. Y de hecho ya hay un consejo de ciberseguridad, ¿no? El presidente lo instaló, de hecho, en las elecciones, 28. Bueno, papá, y lo que lo derrotamos. Es que tú crees que el ataque al centro de transmisión del CNE, compadre, eso fue un ataque que derrotamos el tema de la inteligencia artificial y el ciberfascismo, porque fuimos derrotados. O sea, los hackers nuestros también contrarrestaron esas acciones. Entonces, ellos saben el potencial que tenemos. Por eso que tú ves mucho el silencio que ha tenido Trump en cuanto a las políticas con Venezuela. Por eso te digo, no les va a convenir, hermano. Porque te repito, y el que se mete con Venezuela se seca. Mira, Ricky. Le cerraron la cuenta a Eric Prince por allá en... Y no, y lo estafaron. Mira, Héctor, tú no hables porque a ti no te ha salido a hablar. Ah, verdad, no me han preguntado. Sanardi porque viene ahorita a hablar con Trump. Sí, no. Él viene sobrado. Ahorita le damos un espacio para ver cómo le fue ya. No, bueno, mira, es que anda con... ¿Y dónde está la peluca? No se la quitó al Sanardi anda con Elon Musk, con Trump. ¿Cómo es No, y ya está hablando así. Como... No, y te saluda ahora sí. Sí. Ahora tú pasas por ahí por el centro comercial y el hombre te saluda así. Este es el CEO de aquí del podcast. El CEO. Mira, fíjate una cuestión. Tú has hecho varias preguntas acerca de la Constitución y la reforma y la intención. El peligro, ¿tú crees? Bueno, primero es la idiosincrasia y la identidad venezolana, el peligro fundamental. Fíjate que cuando estos decretos ejecutivos dictados por Estados Unidos no habla, el gobierno de Venezuela es una amenaza, ni dice Chávez es una amenaza, ni Nicolás fue una amisma. Venezuela. Dice Venezuela. Venezuela y Venezuela no somos todos. Y eso tiene una explicación. Ahí es una explicación por la identidad venezolana y porque en este hemisferio es el único país que tiene una historia tan elevada desde el punto de vista, vamos a decir, heroica como nuestro país. Entonces nosotros somos una raza más o menos... Y para muestra le eliminaron el TPS a los venezolanos que están allá. Bueno, sí, supuestamente, fíjate, yo no sé de dónde salieron tanto tren de Aragua y ahora parece que están hasta en China. Imagínate, yo te los felicito y los aplaudo, que el tipo tan vergatario, si me perdona la expresión. Sí. Ahora, pero fíjate una cosa, fíjate lo importante de la Constitución. Ellos saben que y esa es tu preocupación, a lo mejor la preocupación de Alberto Trump,
que vaya a desaparecer la Constitución, porque esta Constitución fue tratada, bueno, ha sido atacada y desapareció en varias oportunidades. ¿Tú te acuerdas cuando la Constitución la hicieron aquí y alguien dijo, se deja sin efecto los poderes no sé qué Carrizo, se deja a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia? Carmonestanga. Bueno, exactamente, ya habían derogado la Constitución. Te queremos, por un Carmona. decreto. Y esos mismos son los que la están defendiendo ahorita. Exactamente. ante la Fíjate, esa reforma. es la primera oportunidad que derogan a la Constitución, de facto. La derogaron, no sirve. La segunda fue ¿cuál? Una cuestión que llamó Guaidó, que era de reglamento, acta de transición. Bueno, que él decía, a partir de allí, como ellos dominaron la Asamblea en ese momento, el 2015, el 2020, disolvían nuevamente los poderes. Oye, ¿cómo es que se llama? Acta de transición, acta de transferencia, no me acuerdo. Y la segunda fue cuando el mismo Guaidó, con un documento, con su firma y cuestión, dijo, mire, yo a ustedes, al señor, el de Silvercop, ¿cómo que se llama? El de Silvercop. Bueno, este tipo, el gringo, le dijo, yo le doy la administración de Venezuela, cuando mate a todos estos, yo le pago. Le dio la administración, la volvieron a derogar. O sea, que el fundamento en realidad del ataque es la Constitución. Algo debe tener esta Constitución que yo le tienes tanto interés. Ahora, ¿qué pasará entonces? ¿Viste el abuelito juramentándose de Venezuela? El abuelito Urrutia. Dijo Venezuela, le quitó bolivariana toda vaina. Bueno, fíjate. Pero bueno. De Venezuela, sí. En Ecuador. Y llegando allá no había bandera de Venezuela tampoco. Nada más la de Ecuador. Qué bochorrón. Mira, Cristóbal, si a esta le han tenido miedo hasta ahora y la han derogado, de hecho, en 3 oportunidades pudiéramos decir de tipo formal, porque la primera fue mediante un papel leído, ¿verdad? Un decreto. Se deroga la Constitución. El otro es el acto que hicieron allí de transferencia, de trámite, no me acuerdo cómo que se llamaba, lo llamaron. Y el segundo, cuando Guaidó le dio la administración a Grudor, el norteamericano, ¿no? Ahora, imagínate tú qué pasaría si los derechos y las garantías que establece esta Constitución se ampliaran. Ahí sí nos van a invadir. Porque este es un mal ejemplo para la derecha y para los sectores de izquierda. Claro. Bueno, creo que con esto debemos finalizar porque Finaliza. ya tenemos 1 hora. Bueno, mira, Alberto Zanardi, de verdad que este 2025 auguro para ti, al igual que para Juan Cristóbal, para mi doctor, bueno, un año de éxito y de triunfo. Ya arrancamos con un buen pie. De verdad que me contenta compartir nuevamente este escenario contigo y para que, bueno, toda esta audiencia que nos escucha se siga ilustrando, pues, y saber que, bueno, que tenemos un amigo que está al lado de nada más y nada menos que los dos magnates más ahorita de Donald Trump y de Elon Musk. Creo que le lleves un mensaje que si se llegan a meter aquí, bueno, van a salir, bueno, con los pies para afuera, ¿no? No, que se pueden meter, el problema es cómo van a salir. Correcto, cómo van a salir. Y que, bueno, que no se equivoquen, que manden un saludito, que sigan, bueno... lo que sí, doctor José Antonio, compartir con él también es una magistralidad porque una lumbrera. Y bueno, no me queda más decir que a la audiencia que muchas gracias. Estaremos otra vez nuevamente por estos lares, ya en una posición más... Por estas calles. Sí. Por supuesto que sí. Ahora es que Doctor. quedan temas por abordar con la participación de Ricardo, del doctor, de Cristóbal. Y bueno, los invitamos a que nos sigan por las redes sociales, nos sigan en nuestro canal de YouTube y vamos a estar por aquí. Listo, encontrado. Hasta luego. Hasta luego. A la victoria siempre. Venceremos.